Capítulo 2. ¿Qué es el Evangelio? Muchas de nosotras sentimos una desconexión entre nuestra fe del domingo por la mañana y nuestra vida de mamás desde el lunes por la mañana. Nos preguntamos cómo los himnos, las oraciones y la lectura de la Biblia se relacionan con las meriendas escolares, las pijamas de pie cerrado y los berrinches con muchas lágrimas y tirados en el piso. Y tenemos nuestra fe cristiana por un lado y la vida real por el otro. La iglesia y la Biblia se sienten como algo obsoleto, algo que funciona los domingos y para la nostalgia, pero nada más. Sin embargo, dos aspectos de la vida son parte de una historia mucho más grande, una batalla de proporciones cósmicas, a pesar de que no podamos verla. Es un poco como cuando estamos en el piso de abajo lavando platos en silencio, escuchando música y tarareando una canción. Mientras arriba, los niños están en plena batalla de pistolas Nerf, con proyectiles de goma espuma, derribando cosas de las repisas, saltando en las camas y practicando sus movimientos de asalto. Sentimos que el tiempo pasa tranquilamente, pero en realidad se libra una batalla épica justo encima de nuestra cabeza. Solo el ruido de muebles que rebotan y las vigas del techo que se sacuden nos hacen mirar hacia arriba con desconcierto. Reconocemos que, entre cambios de pañales, intercambios de cuidados de bebé y el pago de las facturas, esta realidad cósmica resulta difícil de comprender. Por eso es tan fácil poner la fe y la vida en cajas separadas. Sin embargo, en realidad nuestra fe y la vida deben estar entrelazadas, deben ser inseparables, como la pasta de moldear que queda pegada en los hilos de la alfombra y es imposible decir dónde termina una y empieza la otra. Pero para hacerlo, debemos entender la historia de la cual formamos parte y el papel que jugamos en ella. Debemos conocerla de principio a fin. Esta historia se conoce comúnmente como el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo Jesús para salvar a los pecadores por medio de su sacrificio, permitiendo que ellos tengan vida eterna con Dios. Esta es la versión abreviada, pero hay mucho más por conocer y entender. Según tu trasfondo, puede que veas el mensaje del Evangelio de manera particular. Tal vez has oído la historia tantas veces que te deja deslumbrada. O tal vez lo consideras un mensaje para pecadores que se escucha una sola vez, un boleto de entrada al cielo. Tal vez resistes el mensaje pensando en un lavado de cerebro que inclina a las personas al pensamiento religioso ultraconservador que empaña el gozo de la vida real. O tal vez te encoges frente a él, pensando que antes de recibir tan buenas noticias tienes que ponerte tu mejor traje y quitar de tu vida todo lo indeseable. O tal vez eres nueva en la fe y el Evangelio es algo tan novedoso y emocionante que no te cansas de él. O tal vez eres como nosotras. La historia del Evangelio ha sido una amiga fiel que nos ha acompañado muchos años y que hemos llegado a amar más y más. El Evangelio puede parecer algo diferente para personas diferentes, pero la verdad es siempre la misma. Es una bella historia de amor, redención, gozo y esperanza. Es el tema central de las Escrituras, lo bastante sencillo para los oídos de un niño pequeño y lo bastante profundo para una vida entera de investigación académica.
Entender el Evangelio en sus partes fundamentales es clave para la vida cristiana, tanto para la salvación, librarse de la paga del pecado a cambio de la vida eterna con Dios, como para la santificación, una palabra elegante que denota la semejanza con Jesús en nuestro corazón y en nuestras acciones, aunque hayamos sido librados de la paga del pecado. Es clave sacar tu fe y tu vida cotidiana de las dos cajas separadas y entrelazarlas en una gran expresión de adoración. Esta historia es más relevante para tu vida cotidiana. De hecho, tu vida depende de ella. Es probable que hayas escuchado antes la historia, pero te invito a que resistas la tentación de saltarla y pasar al siguiente tema. Todos necesitamos oír repetidamente la verdad refrescante del Evangelio. Es el fundamento para todos los temas que vamos a explorar en este libro y para todo lo que Dios hará en nuestras vidas por medio de Cristo. La historia del Evangelio. Creación. Antes de que fueran creadas las estrellas, la luna y la tierra, Dios estaba presente. Él es 3 personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del desbordamiento de esta unión buena y amorosa, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Creó a su imagen las primeras personas que habitaron la tierra, Adán y Eva, y los puso en el hermoso huerto del Edén, donde Él caminó y disfrutó de una relación amorosa con ellos. El Dios Trino declaró que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Adán y Eva fueron creados varón y hembra, con un propósito conjunto sobre la tierra al tiempo que disfrutaban, amaban y adoraban a Dios. Ser fructíferos y multiplicarse y sojuzgar la tierra suena sencillo, ¿no es así? Caída. Antes de que nuestros hijos arrebataran un juguete a su hermano y lo empujaran al piso, existió el primer pecado. Dios tenía un adversario, como el villano de las historias para dormir que leemos a nuestros hijos. Solo que este maleante no es imaginario, es un ángel caído llamado Satanás, cuya misión es usurpar el lugar de Dios y robar su gloria. Ahí empieza la batalla cósmica. Aunque Dios dio a Adán y a Eva todo lo bueno en el huerto para comer, había un árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no podían comer del árbol, porque si lo hacían, morirían. Por medio de Satanás, que entró en la escena como una serpiente engañosa, ellos empezaron a cuestionar la orden divina. Satanás, que es un experto en cambiar las verdades de Dios por mentiras, tentó a Adán y a Eva con el fruto prohibido. Llenos de deseo, egoísta y consumidos por la idea de que ese solo detalle los iba a llevar a la plenitud completa, Adán y Eva comieron del fruto. Su desobediencia tuvo consecuencias desastrosas para toda la creación, abriendo la puerta a la muerte, el dolor, la destrucción, el sufrimiento. La humanidad enfrentó un problema muy grave. Fue separada de Dios. Al ser expulsados del huerto y romper su relación con Dios, Adán y Eva salieron de allí con una maldición sobre sus cabezas y el lazo de la muerte sobre ellos y sobre toda la creación. Su pecado contaminó a cada ser humano que vino después de ellos, a nosotras también. Redención.
A pesar de esto, Dios no los expulsó sin prometerles un rescate. Adán y Eva merecían caer muertos en ese mismo instante, pero Dios ofreció la esperanza inmerecida y la gracia de un Salvador, prometido que un día aplastaría a la serpiente. Miles de años después, Jesús, el Hijo de Dios, vino como un bebé que se convirtió en hombre y vivió una vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto. Él fue acusado y juzgado injustamente, lo cual terminó en una sentencia de muerte que él aceptó humildemente. En la cruz, Cristo soportó voluntariamente una tortura que no merecía, vergüenza y muerte en lugar de los pecadores, pero su muerte no fue el final de la historia. Al tercer día, las primicias de la vida redentora vinieron después de la derrota de la muerte. Jesús hizo lo que nadie creyó que fuera posible. Se levantó del sepulcro como un héroe conquistador. Él proveyó libertad de la maldición del pecado que invade nuestros corazones y dio a quienes creen en Él una vida eterna y abundante. Todavía morimos una muerte física, pero los creyentes vivirán espiritualmente en la presencia de Dios hasta que Jesús regrese a resucitar sus cuerpos físicos y a crear un mundo nuevo. Hasta entonces, Él ha sellado a su pueblo con el Espíritu Santo que viene a morar en todos aquellos que confiesan creer en esta historia de redención, ayudándolos a preservar hasta que Jesús vuelva. Consumación. Un día, Jesús volverá y resucitará a los muertos en Cristo. Traerá a su presencia a los creyentes vivos y transformará en su semejanza. Dios hará nueva la tierra entera y supervisará el juicio final. Aunque el Edén tenía la potencialidad de ser perfecto, la nueva tierra será perfecta. Satanás, el enemigo, será derrotado una vez y para siempre. Será arrojado al lago de fuego, donde nunca más podrá tentarnos con sus mentiras y promesas viciadas. Aquellos que creyeron las respuestas del mundo, confiaron en sí mismos y rehusaron rendirse a Cristo como Señor, serán condenados por la eternidad. En aquel día, los seguidores de Cristo reinarán con Él y morarán con Dios. Ya no vamos a batallar con corazones distraídos, afectos divididos ni adoración inapropiada. El día de la derrota definitiva de las tinieblas, moraremos plenamente con el Rey de las Luces para siempre con gozo, paz y comunión eternos, más vivos de lo que jamás hemos estado. Ya, pero no todavía. Han pasado muchos años desde que se cometió el primer pecado, pero las mamás todavía sufren una vida bajo la maldición. Estamos acostumbradas a batallas de todo tipo. Batallas con niños sudorosas que no quieren entrar en el auto. Batallas con otras mamás acerca de los bocadillos más saludables para nuestros hijos. Batallas con nuestra montaña interminable de ropa sucia. Batallas con las facturas que no fallan mes a mes. Y batallas más profundas y difíciles también, el vientre estéril, el enojo en nuestros corazones que parece imposible de controlar, el matrimonio infeliz, el espíritu egoísta, la cuenta bancaria vacía y el hijo rebelde. Nos sentimos atrapadas en un mundo como Narnia bajo el reinado de la bruja blanca, donde siempre es invierno pero nunca Navidad. Como la madre que lava los platos en paz y en silencio sin darse cuenta de la batalla de pistolas Nerf que se libra en el segundo piso.
Vemos que la lámpara del techo se sacude y sentimos que algo está mal. Se dispersa la preocupación en nuestra alma y llegamos a cuestionar nuestra realidad. Aún así, Satanás se esfuerza de todas las maneras para distraernos, ocultar la verdadera batalla y desviarnos de la ruta. Hemos sido engañadas para pensar que podemos resolver este asunto de salvarnos a nosotras mismas, o quizás sobrevivir buscando un poco de comodidad personal por un tiempo. Y así alteramos nuestras rutinas, cambiamos nuestro propio comportamiento externo o buscamos una muleta en la cual apoyarnos, pero nada dura. Es allí donde el Evangelio encuentra la vida cotidiana. Ahora mismo vivimos entre la redención y la consumación. A esto se refieren los que dicen vivir en el ya, pero no todavía. Cristo ya ha vencido al enemigo Satanás, pero todavía no hemos visto materializarse el plan completo de redención. El pecado sigue en nuestros corazones y el mundo que nos rodea, pero también hay vida nueva, crecimiento, cambio y buenos frutos. Si volvemos nuestra mirada a Cristo y creemos el Evangelio, no tenemos que seguir batallando ni tratar de anestesiar el dolor de la paga del pecado. Podemos descansar porque Cristo es nuestro campeón que está sentado juntamente con Dios. Si tú confías en Cristo, el poder que lo resucitó de los muertos es el mismo poder en tu vida cotidiana. El Espíritu Santo provee lo que necesitas para ser paciente, bondadosa, amorosa, benigna, fiel y mansa para con tu esposo, tus hijos y otras personas a tu alrededor. Él te permite ver que la maternidad no consiste nada más en una serie de días largos y labores tediosas, sino que está hecha de millones de pequeños momentos propicios para la adoración. El propósito general de la vida es crecer en la semejanza de Cristo, compartir el amor de Dios y ver el reino de Cristo establecido aquí sobre la tierra. Es un proceso lento y difícil, pero estamos llamados a vivirlo en los momentos cotidianos, incluso cuando la maternidad se siente vacía e insustancial. Cuando se siente que el trabajo es trivial e insulso, recordemos que somos parte de una historia más grande. Solo tenemos que filtrar nuestra percepción del mundo a través de la lente adecuada. Cuando veamos que el techo se sacude por la batalla de pistolas que se libra, tenemos que dejar de fregar los platos, subir las escaleras y participar en la verdadera batalla. Aplicar el Evangelio a tu vida cotidiana. Ahora que sabemos y esperamos que también creamos la historia del Evangelio, ¿cómo la aplicamos? ¿Por qué importa la vida eterna cuando tus hijos rechazan la comida que pasaste el día entero planeando y preparando? ¿Por qué importa el cielo cuando consideras si deberías salir a trabajar después de tener un bebé? ¿Qué importancia tiene la promesa de la vida nueva cuando tu sótano se inunda y debes pelear con la compañía aseguradora para que cubra los daños? Lo entendemos. A veces el concepto de la historia queda desconectado de las exigencias del momento. Estas preguntas dieron origen al Ministerio de Maternidad Redimida y a este libro. En lo que queda del libro, aplicaremos la historia del Evangelio a muchas áreas de la maternidad. Lo haremos examinando 4 aspectos esenciales de la historia del Evangelio y formulando preguntas esenciales acerca de cada uno de ellos. He aquí un vistazo rápido al proceso de pensamiento general y a las preguntas que nos planteamos al escribir cada capítulo. Estas podrían ser de utilidad a medida que aprendes a aplicar el Evangelio
a tu situación particular, pero las veremos más en detalle al final de este libro. Creación. El aspecto del Evangelio que atañe a la creación nos recuerda que Dios es el protagonista y que Él diseñó todo para que funcionara de cierta manera por nuestro bien y para su gloria. Toda nuestra santificación y propósito viene de Él, y nuestras vidas deben vivirse para adorar a Dios. Cuando consideramos un asunto relacionado con la maternidad a través de la lente de la creación, plantearemos preguntas como: ¿cuál fue la idea original de Dios con esto? ¿Cómo funcionaría sin pecado y quebrantamiento? ¿Cómo refleja la belleza de quién es Él? Caída. Este aspecto del Evangelio nos recuerda que hemos heredado una naturaleza pecaminosa por medio de Adán y que toda la creación está fracturada. La vida ya no funciona conforme al buen diseño de Dios y en lugar de eso es doloroso y anormal. Por la gracia de Dios manifestada en la creación, todavía hay cosas buenas que podemos ver y disfrutar, pero la caída tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Cuando consideramos los efectos de la caída en un asunto de la maternidad, plantearemos preguntas como las siguientes: ¿cómo se ha desviado esta situación o área del diseño de Dios por causa del pecado y la ruptura de la caída? ¿Cómo nos impide a todos vivir de acuerdo con el buen plan de Dios? ¿De qué maneras el pecado ha infiltrado mis pensamientos, palabras o acciones? Redención. El aspecto redentor del Evangelio nos recuerda que Dios abrió un camino para reconciliar el problema del pecado y de la muerte, permitiendo que regresemos a Él, impartiendo vida por el bien de las personas y para su gloria. Esto se logró por medio de la vida perfecta y el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesús, que venció la muerte con su resurrección y ascensión al cielo. Él envió al Espíritu Santo para sellar a sus seguidores y ayudarles hasta que Él regrese. Entre tanto, se nos ha encomendado una misión: amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando consideramos cómo la redención afecta un área de la maternidad, plantearemos preguntas como: ¿de qué necesito arrepentirme en esta situación? ¿Cómo me capacita mi libertad del pecado para obedecer a Dios y ceñirme a su diseño original? ¿Cómo puedo manejar esta situación o relación de tal manera que honre a Dios y promueva el Evangelio o el discipulado? Consumación. La consumación del reino de Dios nos recuerda mirar hacia adelante. Ahora lloramos, pero tenemos esperanza en un futuro sin lágrimas. Jesús volverá para el juicio final y en ese momento Dios hará nueva todas las cosas. Los creyentes vivirán en una nueva tierra con Dios para siempre, donde todo y todos lo adorarán y vivirán conforme a su diseño para la eternidad. Quienes no confiaron en su Hijo como el pago por su pecado en esta vida, sufrirán la separación y el castigo eterno. Cuando meditemos en los efectos de la consumación en la maternidad, plantearemos preguntas como: ¿de qué manera la certeza de la esperanza futura cambia mi perspectiva y mi esperanza en este momento? ¿Qué tengo que perder en esta vida? ¿En qué puedo arraigar mi gozo en medio de mis circunstancias que cambian constantemente? El Evangelio es infinitamente hermoso y complejo, de modo que hay varias maneras de abordarlo, de formular preguntas acerca de él y de aplicarlo a la vida diaria. Esperaremos que con las preguntas de este libro empieces a ver cómo el Evangelio transforma poderosamente todo lo que hacemos en la maternidad y que encuentres un sinfín de conexiones entre tu fe y tu vida diaria.
Empecemos por entender cómo el Evangelio transforma el concepto general de la maternidad.